¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Humberto Juárez. Él es cirujano cardiovascular. Doctor, bienvenido a las pantallas de FETV. Gracias por acompañarnos y por brindarnos también esta compañía en este espacio para educar a la audiencia de FETV. Estoy muy agradecido, mi lady. Doctor, vamos a hablar precisamente de los problemas cardíacos. Para orientar y también entrar en detalles, vamos a explicarle un poco a la audiencia de qué se tratan los problemas cardíacos. Muy bien, mi lady. Vamos un poquito a los números. Puede que suene un poquito duro, pero de cada 4 muertes acá en Panamá, una es secundaria a eventos cardiovasculares. La mayoría de ellos a enfermedad coronaria, provocando infartos agudos de miocardio. Entonces, una entidad que cobra muchas vidas en nuestro país. Entonces, las enfermedades cardíacas, ¿por qué se provocan? La mayoría son por aterosclerosis, que es un proceso en donde las arterias, que son donde se va la sangre oxigenada e irriga todo el cuerpo, también las tenemos en el corazón, se llaman arterias coronarias. Por la edad, factores de riesgo, se va llenando para que la audiencia entienda como, imagínense un río que se comienza a llenar con basura, que lo va llenas de basura y llega un momento que se bloquea completamente. O ocurre un derrumbe, que es una inestabilidad de la placa, y ahí es donde ocurren los famosos infartos, porque esa placa que se formó se fractura y hace algo que se llama aterotrombosis, y eso provoca que le haga falta irrigación al corazón, y si no hay irrigación, una parte del corazón del músculo se muere. Entonces, esto es lo que provoca, a grandes rasgos, los infartos, y no solamente hay infartos agudos de miocardio, también hay infartos cerebrales, también tenemos infartos de extremidades y de otros órganos, pero principalmente esas 3 entidades son enfermedad coronaria, en donde engloba todos los eventos cardiovasculares, enfermedad carotidia, que hace eventos cerebrales, y enfermedad arterial periférica, que generalmente es en las extremidades inferiores, pero también puede ocurrir en otros órganos. Entonces, es muy importante educar a la población de que el sedentarismo hay que evitarlo, estilos de vida saludable, que yo sé que suena trillado, pero es muy importante. Claro. Dedicarse a uno, porque imagínense, si nosotros no le dedicamos tiempo a nosotros mismos, esto es como un carro, que usted si no lo lleva al mantenimiento y no le arregla las otras cosas, las llantas, el motor, el sistema eléctrico, se comienza a deteriorar y no funciona igual. Entonces, lo mismo con nosotros. Y el corazoncito, que es el órgano que está más, por decirlo así, que más les han escrito poemas, canciones, el que tiene monopolizado, es el corazón. Trabaja 24/7, bombea sangre a todo nuestro cuerpo. El corazón bombea alrededor de 5 a 7 litros, dependiendo del tamaño del paciente, de sangre por minuto. Es que se pueden imaginar eso. Una máquina que funciona todo el tiempo y que se adapta a nosotros. Si estamos sentados, el corazón baja las revoluciones o baja la cantidad de latidos, para que se entienda en la audiencia. Y cuando caminamos o hacemos ejercicio, sube su trabajo y puede subir hasta 20 litros por minuto. Entonces, es muy importante que la población tenga en cuenta de que importantes son los chequeos, que dicen que yo me siento bien, no me duele nada, pero a los 30 años ya deben empezar los chequeos anuales. Y también muchos juegan así, tenemos antecedentes familiares, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, problemas de colesterol o de lípidos en términos generales. Esa herencia, lastimosamente, como yo le digo a los pacientes, lastimosamente esos son como boletos de lotería que uno va comprando a medida que se hace mayor, y lastimosamente esa lotería sí gana. Esto quiere decir, doctor, sí, que los problemas cardíacos también podrían ser genéticos. O sea, sí, si un familiar, un abuelo, sí, un padre padeció, claro, de algún problema cardíaco, un problema cardiovascular también, ¿eso quiere decir que las próximas generaciones podrían padecer de estos problemas? Claro que sí, mi lady. La carga genética juega un factor muy importante si tenemos antecedentes de una muerte súbita,
en una persona relativamente joven, menor de 40, 50 años. Eso es para encender las alarmas porque pueden haber condiciones como daños estructurales en el corazón o enfermedades como de los lípidos que son congénitas y tienes colesterol elevado y como eres joven no te lo detectan y de repente es una herencia que tienes y provocan que se acelere el proceso de aterosclerosis, porque el proceso de aterosclerosis empieza de los 20 años, pero a los 20 años no tiene su sistema inmune y todo el metabolismo cardiovascular está casi perfecto. El mismo cuerpo produce sustancias que evitan que estas arterias o los vasos sanguíneos se llenen de placas ateroscleróticas. Doctor, hablamos acerca de la genética, que nos parece muy importante, porque tal vez muchas personas en casa desconocen de que si un padre, algún familiar padece de este tipo de enfermedad o problemas cardíacos, las próximas generaciones también podrían padecer. Pero también nos gustaría detallar un poco acerca de la población vulnerable. Y lo pregunto porque personas de cierta edad, más jóvenes, tal vez no crean que pueden padecer de algún problema cardíaco. Siempre lo denominan a personas ya de 40, 50 años en adelante. Si nos podría explicar un poco estos términos, doctor. Sí, muy importante los antecedentes, por eso es muy importante la historia clínica, valga la redundancia, que le tenemos que hacer a todos los pacientes. Si tienen familiares que murieron relativamente joven o que tuvieron enfermedad coronaria, o aneurismas de aorta, que es otra entidad. También juega si es diabético. La carga genética es muy importante, pero también hay algo que de repente nos está pasando mucho. Si ustedes ven las fotos de los años 70, 60, una foto casual en la calle, la gente era delgada, muy delgada, era muy delgada. Ahora casi mucha población está sobrepeso y eso va mucho con las comidas rápidas, el exceso de azúcar y carbohidratos. Yo no tengo nada contra las gaseosas ni las compañías de estos refrescos, pero por ejemplo el agua te la venden más cara que una gaseosa. Entonces siempre está ese comercial, la comida rápida, los combos. Si tomas algo distinto a un refresco azucarado, eleva los niveles de glicemia, de azúcar, para que entiendan, en sangre, los eleva a unos estratosféricos. Entonces, ¿qué produce el cuerpo? Lo que hace es que nosotros estamos diseñados para caminar kilómetros. Entonces, más o menos 30 kilómetros estamos diseñados. Entonces, cuando el cuerpo lee que estamos dándole tanta azúcar, lo que lo vuelve es grasa. Pero y grasa no es la buena, no grasa que afecta a todo tu organismo. Entonces es muy importante los estilos de vida, la actividad física y tratar de disminuir tanto la comida chatarra y tanto, o sea, todo es un balance. O sea, las carbohidratos no son malos, las grasas no son malas, las proteínas no son malas. El problema siempre es el exceso de todo. O sea, un exceso de sedentarismo da problemas también, exceso de alimentos azucarados da problemas y ese es el problema que tenemos en este momento, que comemos muchos alimentos azucarados, estamos haciendo menos ejercicio, por el estilo de vida que llevamos no se duerme bien, las pantallas también no ayudan con el patrón del sueño, si uno no tiene un adecuado sueño no descansa y el sistema inmune, que es el que se encarga del mantenimiento del sistema cardiovascular, decae y evita que podamos limpiar nuestro organismo de las placas ateroscleróticas que se van formando paulatinamente. Y generalmente este es el primer mecanismo. Hay otros mecanismos de afectación cardíaca, como ejemplo en Panamá todavía tenemos mucha fiebre reumática, que es secundario a una faringoamigdalitis que no se cuida adecuadamente en la niñez. Entonces hace una inflamación por las bacterias que se alojaron en la faringe y no se le da tratamiento adecuadamente y eso provoca anticuerpos que comienzan a atacar y tienen mucha predilección por el corazón y comienza a dañar las válvulas. Creo que más adelante podemos hacer un video de que o podemos hacer en el diagrama del corazón que está ahí cómo se afectan las válvulas porque
provoca una inflamación y las válvulas se comienzan a deteriorar con el paso del tiempo. Esa es otra de las afectaciones. La fiebre reumática tenemos mucho en Panamá, y la otra es la degenerativa, porque no solamente es las arterias coronarias, también a nivel de la aorta, que es el vaso principal que sale del corazón y lleva sangre a todos lados. Póngase que es como la carretera panamericana. Y también tenemos que las válvulas también se pueden llenar de calcio y de lípidos y de placas ateroscleróticas, acelerando el proceso y deteriorando deteriorando el funcionamiento de las mismas. Es muy importante, o sea, no es nada más las coronarias, también la aterosclerosis afecta y deteriora el corazón en toda su estructura y otros órganos. Esto significa que un hábito que tiene el ser humano influye mucho en los problemas cardíacos, doctor, en temas de alimentación, también bebidas, ejercitarse. Claro. Esto influye mucho. Sabemos que cada cuerpo es distinto, Claro. pero mantener un estilo de vida no saludable y sedentario, como usted lo ha mencionado, puede influir en tener algún tipo de estos problemas. Sí, señora. Entonces, las recomendaciones siempre es hacer por lo menos ejercicios 1 hora cada 3 veces al día o cada 4 veces al día. Pero hay soluciones que de repente nos apereza, y de repente bailar es una buena terapia porque te relaja, y también los que saben que van a fiestas o lo que sea, saben que 15 minutos de baile quedas muerto. Al menos que seas un bailarín. Están en problemas las personas que no saben bailar, pero pueden hacer otro pueden tipo de aprender, actividad. Pueden aprender bicicleta, piscina. O sea, hay muchas maneras de ingeniársela, hacer campismo, senderismo, perdón, acampar, ir a la playa. Todo ese tipo de actividades mejora. Fútbol, los deportes, no tienen que ser ahora que está el pádel de moda. La gente ahora está yendo a tenis, hay paddle sop, que es remar sobre una tabla, que es un ejercicio que es muy completo y el riesgo de lesión es bien bajo. Que es una tabla y la vas remando a medida que en la playa o en un río. Entonces, esa es una ventaja para las personas que tienen algún tipo de lesiones, de rodilla, etcétera. Porque el sedentarismo no solamente afecta, y el sobrepeso es una pandemia. Dicen en el 2030 la población de obesos se va a duplicar a la que tenemos actualmente. Entonces la obesidad no ayuda en nada a estas enfermedades. Es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, porque estar obeso, sobrepeso, estás en un constante periodo de inflamación, constante. Entonces eso afecta a todo tu organismo, incluyendo los vasos sanguíneos. Importante también mencionar a la población, y esto después de regresar a un cambio comercial, esos síntomas, esos indicativos de que puedo padecer de algún problema cardíaco, porque muchas personas lo pueden pasar desapercibido y no reciben la atención necesaria y que deberían recibir por parte de un especialista, pero esto lo vamos a conocer después de regresar de un cambio comercial. Continuamos con más de su programa Medicina del Día, reiterando la compañía del doctor Humberto Juárez. Doctor, antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de esos síntomas, cómo esos son esos indicativos de las personas que pueden decir, bueno, tengo algún problema cardíaco. Generalmente los síntomas que tienen los pacientes de enfermedad cardíaca, uno de ellos es la falta de aire, que se llama disnea. Y no es normal, por ejemplo, que si usted antes caminaba 2 cuadras o 3 cuadras, o sea, alguien camina 3 cuadras y se canse, no es normal. Pero si antes, eso se llama deterioro de la clase funcional. Si antes no caminabas 3 cuadras tranquilamente y luego caminas 2 o 1, eso es un signo indicativo que algo está fallando, o tus pulmones, o el corazón, o simplemente te estás desacondicionando físicamente. Pero para eso es importante que acudas a un médico. Otro de los síntomas es la famosa angina, que es dolor en el pecho.
Y el dolor en el pecho es bien distinto, depende de cada uno percibe el dolor de una forma distinta, pero generalmente, sobre todo en hombres, la angina o el dolor en el pecho de enfermedad cardíaca es una opresión en el hemitórax, aquí entre las tetillas. A veces se irradia la mandíbula o a veces al brazo izquierdo o a veces al brazo derecho. Eso y generalmente está asociado después de hacer ejercicios eh, o en algún tipo de actividad que haya alterado su patrón normal que puede desencadenar esta angina. Otro de los síntomas, más que nada en las mujeres, a veces como unos pinchazos sienten, sobre todo al lado izquierdo. También las pacientes diabéticos y las mujeres, lastimosamente, a veces se escapan estos síntomas y sienten como un ardor en la boca del estómago. Y a veces, si es repetitivo y está asociado a ejercicios, más que con las comidas, entonces puede ser enfermedad coronaria. Pueden ser otras causas de dolor, pero siempre es importante, estos son como los signos de alarma. También palpitaciones, que se le sienta que el corazón se sale del pecho. Eso también nos habla de enfermedad cardíaca. Y las famosas lipotimias o desvanecimientos, los desmayos, no es normal. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por varias razones, pero abocándonos principalmente al corazón, es que el corazón deja de bombear sangre y el cerebro siempre necesita sangre oxigenada. Entonces, eso es como si le apagaran las luces al cerebro. Entonces, el mecanismo es que te caes y te desmayas. Doctor, ya la persona sabe que tiene algún problema cardíaco, se pasa al diagnóstico y también nos gustaría conocer cuál es ese proceso que sigue por parte de los especialistas al momento de detectar algún problema cardíaco. Ok, yo como cirujano cardiovascular estoy íntimamente, o trabajamos íntimamente de la mano con los cardiólogos y entonces los cardiólogos que son la parte clínica y son nuestro complemento, ellos hacen los diagnósticos. Generalmente una vez que se hace el diagnóstico de enfermedad cardíaca, puede ser enfermedad coronaria o enfermedad valvular, esto a grandes rasgos en los adultos, comienza el proceso se evalúa el paciente, se ve si es para candidato a cirugía cardíaca, se estudia completamente, lastimosamente el corazón no lo podemos operar de pedacitos. Si tiene enfermedad coronaria tenemos que ver cómo está la función ventricular, si ese corazón va a tolerar una cirugía. Tenemos que ver cómo están las válvulas, si están bien. Si alguna válvula está afectada, entonces hay que hacer la válvula y también tratar la enfermedad coronaria y se procede a la cirugía. Entonces, aquí podemos presentar la maqueta. Sí, usted ha traído la maqueta. maqueta. Este es un modelo casi 1:1 del corazón. El corazón generalmente es casi el tamaño del puño de una persona normal. Mientras más el corazón generalmente es pequeño, no tiene que ser grande. Cuando hay corazones grandes es que hay algo que lo está afectando. Entonces, este es el corazón de frente. Este es la aurícula derecha, lo que ven aquí, que estoy tocando con el dedo índice. Este es el ventrículo derecho. Y acá está el ventrículo izquierdo. Y acá, que no se va a ver muy bien, está la aurícula izquierda. O sea, el corazón son 4 recámaras. Entonces, la aurícula derecha y el ventrículo derecho es donde llega toda la sangre que ya se usó, la sangre desoxigenada, se bombea hacia los pulmones, la sangre regresa oxigenada a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, pasa la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo y de ahí se bombea toda la sangre a lo que ven aquí rojo, que es la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo. Entonces, en cirugía cardíaca, básicamente, la modalidad que casi siempre hacemos es en la famosa bomba o máquina de circulación extracorpórea. Lo que hacemos es que conectamos unas tuberías que se llaman cánulas, previamente heparinizado al paciente. Eso es para que no se coagule, porque ustedes saben que cuando ustedes se cortan, etcétera, apenas la sangre está en contacto con algo que no es el endotelio de los vasos sanguíneos, se coagula. Entonces ponemos una sustancia más heparina para que esto no ocurra en las tuberías. Entonces conectamos una tubería aquí a la aurícula derecha o a las cavas, recogiendo la sangre. Todo el retorno venoso pasa a una máquina. La máquina la oxigena y con otra tubería lo conectamos acá a la aorta. O sea que esta máquina hace las veces de corazón-pulmón. Entonces por eso se llama bypass cardiopulmonar, que bypass en inglés es atajo. Entonces toda la sangre del individuo pasa a esta máquina
que la oxigena y la pasa para poder perfundir todos los órganos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros operamos el corazón. Generalmente la modalidad que más se usa en estos momentos es con el corazón detenido. Lo que se ve rojo acá son las arterias coronarias. Esta es la descendente anterior, que irriga más o menos el 40% y es la arteria coronaria más importante, 40% de toda la masa miocárdica. Y básicamente en la cirugía coronaria lo que hacemos es hacer un bypass, o sea, como una autopista nueva después de la lesión. Imagínense, la lesión es como un río con un derrumbe o una carretera con un derrumbe. Lo que hacemos es como una nueva autopista que va de la aorta hacia luego la obstrucción, ¿okay? Para que la sangre oxigenada irrigue lo que después de la obstrucción. Entonces, esa es la modalidad de enfermedad coronaria, de cómo, a grandes rasgos, cómo se opera cardíaca. Este modelo es muy interesante porque si yo hago así, puedo ver por dentro cómo está el corazón. Imagínense que, obviamente el corazón no hacemos esto. Nosotros entramos generalmente por las aurículas. Entonces, estas válvulas que ven aquí son las válvulas tricúspide del lado derecho y la mitral que ya les mencioné. También hay otra válvula que son la pulmonar y la otra la aorta, que no se va a ver muy bien, pero que está es como el centro del corazón. Entonces, esas válvulas, imagínense, el corazón funciona como 4 recámaras que se comunican solamente en cierto sentido. Ellas no se comunican de lado. Entonces, las válvulas son como las puertas que se comunican entre las recámaras. Entonces, así funciona a grandes rasgos el corazón. Entonces, cuando nos toca hacer cirugías valvulares, la podemos reparar o la podemos reemplazar cuando están muy afectadas y no podemos arreglar las válvulas. Una vez terminada la cirugía, por decirlo así, despinzamos y el corazón comienza a latir de vuelta y los comenzamos a desmontar de la máquina de circulación extracorpórea. Esta cirugía en el mundo se hacen alrededor de 2 millones de cirugías cardíacas, se hacen 400.000 cirugías de coronarias, que es la que es más prevalente o la que más se hace en el mundo. Es la cirugía mayor que más se hace en todo el mundo. Y en Panamá estamos llegando a hacer más o menos 500 cirugías al año entre el sistema público y privado. Y es otra de las razones por las que vine acá. Porque hay un mito que cirugía cardíaca sí tiene riesgos, pero cuando nosotros sometemos a pacientes a cirugía cardíaca, generalmente son buenos candidatos después de una valorización pormenorizada entre varios especialistas. Y cuando lo sometemos es porque es un candidato que le vamos a mejorar la calidad de vida. ¿Qué se evalúa, doctor, antes de entrar ya a este procedimiento? Que he quedado sorprendida de todo el proceso de una operación, pero antes de usted hablar acerca de la operación y cómo se realiza, usted habló acerca de los candidatos y esas evaluaciones que se hacen. Pero ¿cuáles son esos requisitos que deben tener esas personas antes de entrar a una operación? Generalmente, milady, es que el paciente, primero, sea alguien activo, un paciente encamado que no se levante de la cama, no es candidato a cirugía cardíaca. Primero que la capacidad de ambular. Generalmente, pacientes que puedan caminar, generalmente son buenos candidatos a cirugía cardíaca. Hay excepciones, no estoy diciendo que los pacientes que tengan alguna discapacidad no son candidatos, pero en grandes términos, pacientes que tengan capacidad de caminar, pacientes que tengan una capacidad pulmonar, también personas que estén cognitivamente, o sea, a nivel cerebral, pues tengan su juicio conservado, son candidatos a cirugía cardíaca. Entonces se mandan una serie de laboratorios para tratar de evitar que haya una sorpresa después del acto quirúrgico. Por ejemplo, que encontremos a alguien que tenga hipertiroidismo y no lo sepamos, entonces se mandan pruebas de función tiroidea previa a la cirugía. También a veces hay pacientes que dicen que nunca han sufrido del azúcar, de diabetes, para que las personas entiendan, y entonces mandamos eso y sale que tiene diabetes. Entonces tenemos que tratar la diabetes para evitar que haya infecciones y que haya otro tipo de complicaciones luego. Entonces yo siempre les explico a los pacientes que esto es como un vuelo en un avión. Sé que te tengo que operar de cirugía cardíaca, pero yo tengo que saber qué hay alrededor, si hay valles, ríos, montañas, y para eso son los laboratorios y exámenes de gabinete prequirúrgicos,
para evitar y tratar de seleccionar al paciente lo mejor que se pueda para que le vaya muy bien después de cirugía cardíaca. ¿Okay? Como le expliqué, la cirugía cardíaca, las coronarias sobre todo, una cirugía muy estándar que se hace en el mundo todos los días y hay puntaje de riesgo. Entonces, que nos ayudan a ver qué tanto es la mortalidad o la morbilidad, que es qué tanto se puede complicar un paciente. Entonces nos ayuda a predecir eso y se le puede decir con números al paciente, inclusive a los que piden números. Hay pacientes que tampoco piden muchos detalles sobre eso, pero ya eso existe. Ya para finalizar, doctor, ese mensaje final que usted le envía a la audiencia de FTV para mantener esos cambios de hábito, ir también constantemente a su médico de cabecera, a un especialista, de sentirse algún cambio en su organismo. Sí, es muy importante que ustedes, a la teleaudiencia, que sepa que los estilos de vida, aprender a conocerte, tratar de que tu cuerpo sea tu vehículo para desarrollar todas las capacidades que tienes. Entonces es muy importante que te conozcas y que sepas que hay profesionales de la salud en Panamá, cambiar estilo de vida, a veces dice que nos apereza, pero nosotros tenemos que dedicar a nosotros mismos para tratar de llegar a cuando envejecemos, de una forma adecuada y tratar de tener la menor cantidad de enfermedades crónicas que pueden deteriorarnos y que puedan evitar que lleguemos a estar postrados con enfermedades que no nos dejen desarrollarnos y que nos disminuya nuestra calidad de vida, que es muy importante al final del camino. Entonces, muy importante los estilos de vida que comemos y si padecemos alguna enfermedad, tratar de estar encima de ella, tratar de acudir al médico, hacer los chequeos constantes y si tenemos una carga genética, ir por delante y avisar al médico que tengo antecedentes y que por favor se investigue si yo padezco la enfermedad. Así es, problemas cardíacos, estilos de vida saludables, el proceso de una cirugía de corazón, fueron los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día, reiterando la compañía y agradeciendo también la presencia del doctor Humberto Juárez. Él es cirujano cardiovascular. Doctor, gracias por acompañarnos y explicarnos cómo es este proceso y también detallarnos acerca de este tema que es bastante importante para nuestro país. Y de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.